hace décadas, China viene trabajando para consolidar las relaciones comerciales con los países del África, ofreciéndoles fondos para proyectos de infraestructura y desarrollo. Se trata naturalmente de una región riquísima en recursos naturales, a la que también apuntan Europa y Estados Unidos. Vemos un informe y al regreso lo analizamos con uno de los mayores expertos de la Argentina, Sergio Cesarín. Desde hace mucho más de 2 décadas, el liderazgo chino visualizó la importancia estratégica de incrementar las relaciones comerciales con África. El Foro para la Cooperación entre China y África fue creado en 2000 y paralelamente el país asiático se consolidó en ese mismo periodo como la locomotora de la economía global, con una tasa de crecimiento promedio cercana al 10%. Los países africanos, aunque con realidades muy diversas, comparten la posesión de inmensos recursos naturales renovables y no renovables y la necesidad de financiar un desarrollo que, casi medio siglo después del final de los procesos de descolonización, recién se encuentra en su etapa inicial en la mayoría de los casos. China tiene la capacidad de ofrecer algo que en el mundo actual no abunda y tiene un alto costo: fondos frescos para proyectos de infraestructura y desarrollo, lo que parece una asociación de mutuo beneficio. Siguiendo esta lógica, China logró convertirse en el principal socio comercial del continente africano con un intercambio bilateral que crece un 20% cada año, pasando de unos $1.000 millones a principios de los 80 a más de 220.000 millones de la misma moneda en 2014. Esta sostenida política de Beijing con respecto a África volvió a confirmarse con el anuncio del presidente chino Xi Jinping durante el inicio de una nueva cumbre del Foro para la Cooperación entre China y África en Beijing, ante más de 40 presidentes y jefes de Estado africanos, de la disponibilidad de $60.000 millones para inversiones en infraestructura, líneas de crédito y asistencia para el desarrollo. 非洲未来充满希望。 中非友好合作前景广阔，中非全面战略合作伙伴关系发展大有可为。 El paquete forma parte de la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, un ambicioso proyecto de $120.000 millones que busca vincular a 65 países de Europa, Asia y África a través de proyectos de infraestructura y comercio. El presidente chino puso énfasis en aclarar que el acceso a estos fondos no tendría para los países receptores condicionamientos políticos ni cláusulas ocultas, como ocurre con organismos internacionales como el Banco Mundial o el propio FMI. 坚决做到5不：即不干预非洲国家探索符合国情的发展道路，不干涉非洲内政。 不把自己的意志强加于人，不在对非援助中附加任何政治条件，不在对非投资融资中谋取政治私利。 Xi Jinping contestó así también las críticas de quienes sostienen que la oferta china es un sistema de deudas trampa, una suerte de neocolonialismo que carga a países pobres con compromisos muy difíciles de pagar que terminan saldando con concesiones sobre las obras financiadas. Sin embargo, aunque Beijing afirma que solo busca el mutuo beneficio, las condiciones financieras de los bancos chinos son estrictas, la relación comercial es asimétrica y los países más pobres se ven en problemas de pago porque sus economías dependen en muchos casos del valor fluctuante de los commodities. Fuera de África, es el caso de Sri Lanka, que debió ceder a Beijing por 99 años un puerto construido con fondos chinos que no atrajo suficientes inversiones. Y Malasia, para no correr ese mismo riesgo, canceló proyectos de infraestructura financiados por China por $20.000 millones. En África, los 3 países con mayores deudas con Beijing son Djibouti, Congo y Zambia. En este último caso, la deuda es de $6.500 millones, la tercera parte de su PBI. Pero otros países como Ruanda defienden la asociación con China como una vía beneficiosa para fortalecer su crecimiento. También Sudáfrica comparte el optimismo por la relación comercial con la potencia asiática. It serves as an effective platform for
South-South cooperation focused on the tangible improvement of the quality of lives of the people of Africa, in the values that it promotes, in the manner that it operates, and in the impact that it has on African countries. FOCAC refutes the view that a new colonialism is taking hold in Africa, as our detractors would have us believe. En momentos en que Estados Unidos, bajo la administración Trump, reinstala el proteccionismo y elige librar guerras comerciales aún con sus propios aliados, paradójicamente, el capitalismo de Estado propiciado por el Partido Comunista Chino se presenta como el garante del libre comercio global. En este contexto de cambio de reglas y de agresividad comercial estadounidense, la activa política comercial china en África obliga a Europa a buscar competir por ese mismo mercado, como lo demuestra la reciente gira africana de la canciller alemana Angela Merkel, quien pretende comprometer al sector público y privado europeo a una especie de Plan Marshall para África. Y también de la primera ministra británica Theresa May, que busca protegerse del eventual desamparo del Brexit, cuadruplicando las inversiones en ese continente y en Asia. As I've said this week, I want to ensure that the UK's relationship with Kenya and with Africa is more and more about private investment, about doing business and making the most of commercial opportunities together. Pero Europa no puede competir con China, que piensa en una escala mucho mayor al corto plazo y las urgencias de una recesión. Y cuenta con la disponibilidad de fondos que África necesita. Una cuestión de oferta y de demanda. Como le señalé recién, está con nosotros Sergio Cesarín, un investigador del CONICET y profesor universitario, está en la Universidad de 3 de Febrero. Gracias por estar con nosotros, Sergio. Gracias a usted por invitarme. Estoy leyendo en estos días que me llegó un libro que se llama China, la edad de la ambición, de Evan Osnos, que es un periodista norteamericano radicado en China hace mucho tiempo, que viene hablando justamente de, así como tenemos las distintas edades, la edad de hierro, las distintas edades dentro de lo que es la historia de China, este momento sería, como se llama el título, la edad de la ambición o la era de las aspiraciones. ¿Las aspiraciones de China son inagotables? No, yo creo que son políticamente pragmáticas, inagotables. De todas maneras, China está en una etapa aspiracional. Ajá. ¿Qué quiere decir? Bueno, seguramente leíste sobre esta utopía o esta línea de pensamiento que ha definido el presidente Xi Jinping, que es la del sueño chino, ¿no? Que tiene esta visión sobre la revitalización de la nación china, el empoderamiento de China, bueno, la continuidad de todo lo que es el proceso de fortalecimiento político, tecnológico, militar. Entonces, desde el punto de vista de la ambición y la aspiración, sí, China, y de China ser, obviamente, una potencia global con mayor poder que tiene hasta ahora. Con lo cual, si hay una ambición, sí hay una ambición muy profunda, muy certera, muy práctica, que se expresa, como vimos recién, por ejemplo, en el continente africano, ¿no? Claro. Y se expresa también con una nueva estrategia frente a esta globalización, donde se encuentra con un Estados Unidos con posturas muy agresivas, competencias de espacio comercial, pero también, como decías, en otros aspectos donde esa economía china trata de fortalecerse y pararse de otro modo, ¿no? Es un escenario económico fantástico África. Es decir, a ver, yo diría que una primera y breve perspectiva. Recordemos que China está volviendo a un territorio que históricamente conoce. Los países africanos fueron un escenario muy importante para todo el procesamiento de la Revolución China en su primera etapa, si usted quiere, en la etapa maoísta. Egipto fue el primer país en reconocer al gobierno de Beijing en 1956. Histórica fue la relación del Congreso Nacional Africano de Mandela con China, con el Partido Comunista China. Toda la acción revolucionaria de China en África tuvo en esos países, en procesos de descolonización, un teatro de primerísimo nivel. Lo que está pasando ahora es que, bueno, regresa, como decís, en una escala ya más orientada no sobre intereses políticos o ideológicos, sino fundamentalmente económicos. Comercio, inversiones, ayuda económica, financiamiento y sobre todo obtención de recursos minerales estratégicos, ¿no? De lo que es minería, lo que es petróleo. Angola, que es el tercer proveedor chino de petróleo.
O sea, esta ecuación que se replica mucho incluso en América Latina también se expresa de esta manera tan práctica y concreta en África. Te mencionaba recién, Raúl, a Estados Unidos, y en el día de hoy Donald Trump habló todavía de mayores, de un número todavía mucho más grande de aranceles, y habló de aranceles y de cuestiones devastadoras tanto para Canadá como para China. ¿Cómo lo ves parado a China en este caso? China está jugando al multilateralismo a nivel comercial. Las palabras del presidente, el discurso y la acción internacional de China es una acción que da señales o genera incentivos que inducen a mantener abierta la puerta a la globalización económica, financiera. Es un discurso en concreto que, bueno, vis a vis el aumento de comercio con África, las inversiones, todo esto demuestra que hay un activismo chino que no es la visión que tiene Estados Unidos bajo Donald Trump. Y después, Raúl, mencionabas el tema de la competencia con Estados Unidos. Bueno, veíamos a Merkel, a Estados Unidos. Hay un intentar regresar por parte de los poderes coloniales, que es muy difícil y que, bueno, genera resistencias internas en los gobiernos por una cuestión histórica y de dificultad. Ahora, fíjate el dato interesante. El informe recién hablaba de que la tercera deuda, uno de los más importantes deudores de China, es Djibouti. Y la primera base militar de China en el mundo está en Djibouti, muy cerca de la base americana. Entonces, hay competencia por un territorio, una competencia estratégica con Estados Unidos, es obvia a nivel global. Y África es otro de los escenarios, en algunos países en particular, donde esa competencia se procesa. Y muy cercano de un estrecho también estratégico donde pasan millones de barriles de petróleo por día. Exactamente. Bueno, ustedes bien saben que todo lo que es piratería, en cuestiones de seguridad internacional, lo que es piratería, el Cuerno de África, Somalia, es una de las áreas, tal vez después del estrecho de Malaca y Makassar en el sudeste de Asia, la segunda zona, segundo punto caliente, digamos, planetario en hechos de piratería, con lo cual estar ahí da control de acceso y de salida al Mar Rojo, al Canal de Suez, y la posibilidad de monitorear las aguas y evitar que los cargueros chinos o las naves chinas, los barcos chinos comerciales sufran algún ataque por parte de los piratas. Ahora, todo esto es en términos comerciales y también tenemos lo que tiene que ver con la cuestión social y con la cuestión ya más filosófica, en donde durante décadas China fue, digamos, con el comunismo se veía como un colectivo y cada vez vemos más a los individuos. Vos que conocés bien, ¿cómo ves ese proceso? Yo creo que, bueno, es lógico que en el caso de China, particularmente este tipo de distinción es parte de un proceso, como diría, de modernización social o de internacionalización, de acción o de incorporación de nuevos agentes, actores económicos. Hay un juego político mucho más sofisticado, con figuras distintas, por más que se centralice la toma de decisiones en el presidente, hay actores que no vemos. A ver, los CEO de las grandes empresas chinas trabajando y operando en el continente africano, no les conocemos a ninguno el rostro, pero son tremendamente importantes, son operadores globales fantásticos, y bueno, ahí el individuo juega, pero bien sabes, y lo va a decir el libro seguramente y lo va a reafirmar, que ese individualismo, tal vez esa mayor dosis de individualismo, está puesta en función de ese colectivo que jamás se pierde. Podrá atenuarse un poquito, pero no se pierde jamás el sentido colectivo. Sabemos bien que China es un país fuertemente cohesionado internamente, el partido es el presidente casualmente se ha encargado de unir fuertemente al partido, y en ese sentido me parece que este vector de localización en África muestra gran parte de esa cohesión. Los individuos existen, pero el objetivo final como nación y como país jamás se pierde. ¿Y cuáles serían, para Occidente, por ahí a veces es muy difícil entender esto, inclusive cuando se lo ve a Xi Jinping como el abanderado del libre mercado y a Trump como el abanderado del proteccionismo, todavía la cosa se complica más? ¿Cuáles serían para vos, y por ahí como profesor te lo pregunto, las claves para entender a China? ¿Cuáles son las claves estratégicas que dirían, bueno, China tiene estas referencias y por ahí se mueve, este es el camino? Un profundo sentido de autorrespeto, evidentemente un sentido de autoestima y de convicción sobre lo que China puede llegar a ser todavía como potencia en términos de poder, la ambición real de construir más poder y de llegar a recuperar gran parte de la hegemonía en Asia, o de la primacía o del juego global que tuvo como gran potencia mundial. China sabe perfectamente
que en el factor tecnológico, que es uno de los puntos que está ahí muy en tensión con Trump, reside gran parte de este secreto y de lograr estas ambiciones. Entonces yo diría que autoconvencimiento, obviamente proyección de largo plazo, un profundo sentido de nación y de autorrespeto. Y obviamente todo esto retroalimentado en términos de lo que cuantitativamente vemos, es decir, no es algo que imaginen, es algo que ellos están logrando. Claro. Entonces eso genera obviamente o refuerza este sentido de potenciación, autopotenciación, y hace más real el sueño chino de aquí al 2040 o al 2050.